¿Qué tipo de país es el que quiso Alberti para la Argentina? Es la Constitución de 1853. Es un sistema económico que está incluido en la Constitución y que es el opuesto al socialismo. Y Alberti lo decía con esas palabras. Decía, la Constitución tiene incluido el sistema que era el de Adam Smith. Era la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Y tuvo un éxito fenomenal en Argentina. Entonces, los primeros, desde el año 53 hasta 1928, Argentina es el país que más rápido creció del mundo entero, el número 1. Pero de ahí para acá, somos el país que más lento creció del mundo. O sea, fuimos extraordinarios en esos años al principio para bien, desde 1853 a 1928. Argentina llegó a ser el número 1 del mundo para 1895. Y luego, lamentablemente, empezamos a decaer. Y fundamentalmente una vez que llegó Perón. Una vez que llega Perón, bueno, no quería saber mucha historia, pero es que tenemos dos modelos muy distintos. El primer modelo que fue muy exitoso y el segundo modelo que empieza Perón pero que continúa con todo el resto de los gobiernos, donde la libertad fue cayendo hasta ir desapareciendo. ¿Cuál fue el modelo que instauró Perón? ¿Fue algo muy contrario a lo de Alberti? Completamente contrario a Alberti. Perón había estado en Italia, se enamoró de Mussolini y estableció el capitalismo de Estado. Es un capitalismo corporativo, un capitalismo mercantilista. Contrario a lo que Adam Smith pregonó en su momento. Totalmente, son los empresarios en lugar de los empresarios. ¿No? Los empresarios son los que ganan dinero generando riqueza, sea vendiendo soja o lo que fuere, o creando cosas nuevas como Google, WhatsApp, YouTube, Netflix, todas las cosas nuevas que crean los jóvenes que entran y hacen empresas maravillosas. Los empresarios son los que ganan dinero en los pasillos oficiales, en la casa de gobierno, en los ministerios, ¿no? A ver, hablando ahora en temas de actualidad, luego de la victoria de Alberto Fernández, ¿verdad? Que nosotros hemos visto por las redes sociales y en las noticias en general, que hubo un estallido en un sector muy importante, que además de ser opositor, digamos, al bando político de Alberto propiamente, vieron como un susto, porque básicamente cuando vuelve Alberto Fernández, muchos alegan de que eso se trata de la vuelta del kirchnerismo. Es así. Lo que pasa es que el peronismo es muy complejo, ¿no? Porque el peronismo es un partido que empieza con el general Perón, hacen un golpe de Estado, desde el golpe de Estado de 1943 nace un partido creado por los militares, que fue el partido que llamaron justicialista y que hoy se llama peronista, porque el primer presidente fue Perón. Pero después los militares se pelean con Perón, lo echan, Perón queda 18 años fuera de la Argentina, en el exilio, y desde el exilio para volver, Perón utiliza a la izquierda. Y entonces utiliza a la guerrilla de izquierda, a lo que era el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y después los montoneros. Y por eso cuando vuelve Perón, llega a Ezeiza, al aeropuerto en Argentina, y se pelean los dos bandos y se matan entre ellos, 500 personas. Luego los montoneros lo matan al principal líder peronista, que era el sindicalista Rucci. Y entonces desde el poder Perón los echa a los montoneros y crea la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, para matarlos, a los que desde el gobierno, a los que estaban haciendo terrorismo en Argentina, que eran todos peronistas. Después en el golpe de Estado y demás. Cuando ahora asume este gobierno, en realidad siguen estando los hijos y nietos de aquellos. Entonces tiene la gente que viene de la izquierda, que es el kirchnerismo, la cámpora, y tienen los sindicatos, que más bien son fascistas. Entonces las dos cosas están allí adentro. Y están también los gobernadores, que son de algún modo los oligarcas de Argentina, que son los que están en las gobernaciones durante décadas, y son todos ricos. ¿Y cómo en ese caso, o sea, cómo vos ves, por ejemplo, desde tu posición como economista, vos ves que la economía argentina va a decaer más de lo normal? Porque según yo entendí, según lo que dieron a entender, digo yo, con Javier Milei, es que Argentina ya entró en default. ¿Eso es así? Argentina entró parcialmente en default, es un default selectivo. Y es probable que entre en un default completo. Es probable. ¿Para qué año más? Es muy difícil saberlo. Yo lo dije hace 4 años que iba a ser en el año actual. Con lo cual estamos empezando. Y eso lo decíamos en Intratables en 2016. Sí. Yo lo dije acá en el programa en el 2016. Le dije que teníamos un déficit fiscal de 7%, que si seguíamos así íbamos a tener un default en 4 años. Que si no hacían las transformaciones que teníamos que hacer, íbamos a terminar en default. Una cuestión muy simple, vamos a aumentar mucho la deuda. Hoy la deuda que tiene Argentina es impagable. No la podemos pagar. Ya es demasiado grande. Y entramos en default. Pero además de eso, Argentina ya está en un problema muy grande. Desde 1950 hasta hoy,
Argentina es el país que estuvo más tiempo en recesión de todo el mundo, salvo el Congo. Pero el Congo porque estaban con guerras civiles y se mataban unos a otros. Argentina tuvo una pequeña guerra civil, pero nada que ver con las del Congo, que fueron masivas, ¿no? Y estamos en esa situación porque estamos en un populismo, en una especie de socialismo. Ahora, aún cuando vino Macri, no cambió las cosas. Siguió aumentando impuestos. Lo más grave es aumentar los impuestos. Bueno, yo leo sobre Paraguay, digo, es una maravilla que tienen impuestos bajos, pero es una lástima que empiecen a aumentarlos. Entonces, si Paraguay logra contener y no aumentan los impuestos, va a ser una maravilla. Ahora, si empiezan a tentarse los políticos y a aumentar nuevos impuestos y crear nuevos impuestos, eso va a dañar el crecimiento, que hoy Paraguay lo tiene, pero si lo siguen aumentando los impuestos, van a tener ese problema. ¿Cuáles son esas transformaciones que necesita Argentina hacer de inmediato para salir de la zona roja, por así decirlo? La forma más simple de verlo es por los índices de libertades económicas. Cuando uno mira, hay dos entes que analizan los índices de libertades económicas. Tengo entendido que... La Heritage Foundation, que es la Fundación Heritage en Estados Unidos, y el Fraser Institute en Canadá. Y los pueden googlear, están en internet. Los países que están en los 20 primeros lugares en libertades económicas son los que más crecen, los que más ricos. Después están los países moderadamente libres, de ahí tienen unas 40 países. Luego, por ejemplo, Paraguay está en el puesto 80 y pico, que ya estamos a mitad de la tabla, digamos. Argentina está mucho más abajo, está en el puesto 148. De estar alguna vez en el puesto 1. Estuvimos, en libertades económicas estuvimos entre los 20 primeros, porque esos índices no se hacían en aquella época. Pero en la década del 90 llegamos a estar entre los 20 primeros. Y luego con Duhalde caímos muy rápido y con los Kirchner llegamos al puesto 170. Estábamos aislados de Haití, para darse una idea, ¿no? Y ahora se recuperó un poquitito y volvemos a caer. Y ahora estamos cayendo porque tenemos de nuevo un cepo cambiario, ya no hay libertad cambiaria, ya no podemos comprar dólares en Argentina. O sea, podemos comprar hasta $200 por mes. Se ha cortado muchísimo ese tema. Con lo cual se han perdido muchas libertades y se han seguido creando impuestos. La Argentina tiene 163 impuestos. 163. Sí. Con lo cual en Paraguay lo que tienen que hacer es analizar lo que hace Argentina y hacer lo contrario. Algo me decía fuera de cámara, o sea, lo que Argentina hizo básicamente, además de implementar los impuestos, como bien decís, creo que también una de las fallas, y corregime si me equivoco, fue, por ejemplo, no mejorar la calidad del gasto público, por ejemplo. ¿Ocurrió eso? Por supuesto, Argentina tiene el doble de empleados públicos que hace 15 años o 17 años. El doble. Pero no mejoró, empeoró. Y es lo que ocurre, cuando incorporas cantidad de empleados públicos, empeora. No necesitas el doble de maestros, lo que necesitas es que sean los mejores maestros. Son cosas diferentes. No necesitas tener el doble o el triple de policías. Lo que necesitas es una policía que funcione bien, ¿no? Y eso es en todo. Y sobre todo no necesitas 5 veces más burócratas. Necesitas 5 veces menos burócratas. Cuando llenas de burócratas, luego los burócratas tienen que inventarse trabajo. Entonces crean regulaciones. Entonces tienes un doble problema. Le tienes que pagar el sueldo a los burócratas y encima las regulaciones te complican la vida al sector privado. Y esa es donde está la Argentina hoy. Enorme cantidad de regulaciones, enorme cantidad de burocracia, y después creamos una cosa espantosa, que tenemos 9,5 millones de personas que viven de planes sociales. Tenemos mucha gente viviendo de planes sociales durante ya 15 años. Se acostumbraron a vivir de los planes sociales. Y eso es muy malo para ellos y es muy malo para la economía. Entonces la productividad se hace pelota. El libro, la clave es la libertad. El camino de la pobreza a la abundancia. Como muchos de ustedes podrán ver, es un libro escrito por él, con quien estoy conversando. Y ahora, contándonos, ¿qué es lo que buscas con este libro? Yo creo que el problema que ha tenido la Argentina es que perdimos esa clave. Cuando uno mira a la Argentina, el himno nacional argentino canta libertad, libertad, libertad. Si agarras una moneda argentina, vas a encontrar que dice unidos en libertad, o en unión y libertad. Comprendíamos que la libertad era el camino, nuestros próceres eran liberales, ¿no? Sarmiento, Belgrano, Alberdi, que hablábamos recién, Echeverría, Mármol, eran todos liberales. Y produjeron una maravilla tal que atraía a los europeos, y por eso vinieron una enorme cantidad de inmigrantes. O sea, Europa, que era el continente rico, era pobre al lado de Argentina, y por eso venían a la Argentina.
pero perdimos esa noción, perdimos el camino. Y entonces lo que trato de hacer es mostrar, y ya señalo en el mundo, en los 5 continentes, una enorme cantidad de casos de países que nos pasaron, que eran mucho más pobres que Argentina y nos pasaron el trapo. Hoy son más ricos. ¿Por qué? Entonces investiguemos por qué. Y eso nos va a servir a todos los latinoamericanos. Si investigamos todos los países que pasaron a la Argentina, y vamos a ver los índices, y son unos gráficos que son impresionantes, la rapidez con la que nos pasa, vamos a encontrar la clave, y la clave es la libertad. Agustín, un placer conversar contigo. Me hubiese gustado conversar más, pero me temo que estamos limitados, somos tirando el tiempo. Totalmente, pero algún día lo podemos volver a hacer, aunque sea por internet. Totalmente. Encantado.